buenos días. Gracias por estar. Mi nombre es Julio César López Arevalo. Fui corresponsal de proceso de 1993 a 2003. Cubrí el lanzamiento zapatista en su totalidad, incluso antes de que comenzara, porque deben de saber ustedes que en mayo del 93 hubieron enfrentamientos en la Sierra Corralchén, y ahí fue donde supimos donde supimos de la existencia del grupo armado. En realidad, el libro que hoy presento, que se llama La Revolución Imposible, no versa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino del Ejército Popular Revolucionario. Debo decir para iniciar de que soy un admirador de los grupos armados revolucionarios, porque aunque pueda o no estar de acuerdo con la lucha por el socialismo, respeto mucho que haya gente que arriesgue la vida por un país mejor. En el libro lo que hago es recrear en relatos breves los pasajes que me tocaron vivir con el Ejército Popular Revolucionario, como bien les dije. La portada, que a mi gusto es bellísima, es de un guerrillero civil abrazando a un niño que tiene un arma de juguete. Se logró en la Sierra Madre de Chiapas y es obra de Martín Salas, un fotógrafo amigo que trabajó para la revista Proceso en los mismos tiempos en que yo estuve y que me acompañó a alguna de las entrevistas que realizamos con el Grupo Rebelde. Para escribir el libro lo que hice fue crear algún personaje cuando creí que era novela, y inventé a Elena, una guerrillera imaginaria que es una pelirroja hermosa y tal, para crear el romance que siempre existe en las novelas mexicanas. Al final me di cuenta de que la obra no iba por ahí, y lo que hice fue comenzar a hacer una sucesión de relatos con un reconocimiento a un hermano mío que le llamamos el Gordito Espejuelos en el libro, que militó en la Liga Comunista 23 de septiembre y en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, que a la postre se convertiría en el Ejército Popular Revolucionario. Entonces el Gordito Espejuelos nos va guiando en la obra y vamos caminando con él, conociendo de la creación, y de lo más importante que trata el libro es de la ruptura del Ejército Popular Revolucionario. O sea, el Ejército Popular Revolucionario aparece en 1996, pero tiene sus orígenes a principios de los 60, como Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo. Todo en los años de clandestinidad a lo que se dedicaban pues, a lo que ellos llaman la acumulación de fuerza en un proceso que le llaman Guerra Popular Prolongada. El objetivo de ellos, pues, derrocar al gobierno militarmente e instaurar el socialismo en México. Por supuesto que no lo han logrado, pero sí lograron constituir una organización guerrillera muy importante en México, que puso en algún momento a dudar a los militares sobre el accionar de ellos. Lo cierto es de que el ejército siempre ha hecho seguimientos de los grupos, y tienen muchísima información de este grupo y del STLN, ¿no? Del STLN ya ustedes deben haber conocido la rebelión de las Cañadas, que salió cuando nadie sabía nada de dónde venía el STLN, y lo que hizo Carlos Tello, si no me equivoco es Carlos, pero sí es Tello, en la rebelión de las Cañadas fue compilar información que le pasó Seguridad Nacional e Inteligencia Militar. Entonces, con eso logró escribir la rebelión de las Cañadas. La diferencia de este libro es de que no tiene ninguna página de inteligencia militar y no tiene ninguna página del gobierno federal, sino que está basada en declaraciones de los principales comandantes del Ejército Popular Revolucionario. O sea, de cuando los conocimos, de cómo los conocimos, cómo llegamos a ellos con todas las dificultades que ello implica, y cómo igual poníamos en riesgo nuestra existencia, porque estar en una casa de seguridad con el Ejército Popular Revolucionario en la Ciudad de México no es juego. O sea, no se llega de que ya toco la puerta, me abren y dice, sí, Julio, pásale. No es así, sino que uno tiene que
conocer los procedimientos y respetarlos, ¿no? Más adelante, si me lo permiten, les voy a leer un capítulo del libro para que les dé idea de qué trata el libro y que les dé idea de qué pasa con el Ejército Popular Revolucionario y cómo son sus procedimientos. A mí me tocó estar en varias ocasiones con ellos. El primero fue en la Sierra Madre Oriental. Llegamos tras días de viajes y de 18 horas de caminata, y me acuerdo que lo primero que les dije cuando llegué fue: ¿y qué están haciendo aquí? ¿No? O sea, 18 horas lejos de un pueblo pequeño. Entonces dices, ¿y esta es la revolución? Y me dicen, ¿qué piensas? Le digo, no, pues que deberían estar donde está la bolsa de valores, donde están los grupos de poder. Pues aquí lejos, con trabajos entraban las cabras, ¿no? Nosotros llegamos con mucho trabajo, incluso en momentos subiendo con lianas los cerros, porque no había muchas posibilidades bueno, no habían caminos construidos, ¿no? Sino que íbamos prácticamente abriendo monte y en medio de la zozobra, porque días antes les habían incautado a ellos armamento que tenían enterrado cerca de la zona. Entonces había presencia del Ejército Federal y aún así llegamos hasta ellos. Fue muy importante la entrevista. Logramos la portada de la revista Proceso, y no fue la única vez que los vimos, pero sí cuando se dieron a conocer por primera vez. Ahí estuvimos con 4 comandantes. El más importante de ellos, José Arturo, era parte del buró político del viejo PROCUP y parte de la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario. Estuvo el comandante Francisco, que es un guerrillero de viejo cuño, muy importante porque él arriesgó la vida combatiendo en El Salvador no antes de estar en el PROCUP, sino como parte del internacionalismo que brindan los grupos armados. Y se fue a combatir a una tierra ajena con tal de lograr la liberación. Pues ellos pensaban primero que iba a ser continental, ¿no? Pensaban que la liberación tenía que ser en América o no iba a ser, ¿no? Ya después se dieron cuenta que había que hacer la revolución en México y bueno, pues visto hasta nuestros días tampoco lo lograron. Estuvo la comandante Victoria, de la que sé muy poco, que solo en esa ocasión la vi, y estuvo el comandante, ¿quién más? El comandante Antonio, que a la postre formó el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Él fue el que encabezó la primera ruptura del EPR. O sea, él creía en la revolución y él creía en que en el año 2000 iba a haber una efervescencia política de tal manera que iba a darse una insurrección en México. O sea, que el fraude iba a ser tan monumental que la gente se iba a inconformar y que iba a propiciar el inicio de la revolución, pero a gran escala. O sea, inicio, desarrollo y toma del poder. Por supuesto que se equivocó, no fue así, pero con él se llevó a toda la parte armada, la más importante parte armada del Ejército Popular Revolucionario del Estado de Guerrero, que según él mismo decía que era el 70% del EPR nacional. Pues lo que les cuento en el libro es propiamente de que a esos 4 comandantes que conocí y a 2 más que conocí aquí en la Ciudad de México, que es un episodio que, si me permiten, les voy a leer, se llaman Óscar y Vicente. Ninguno de los 6 continúa en el Ejército Popular Revolucionario y sí están en organizaciones armadas distintas, pero no en la organización ni las que dio origen al EPR ni al EPR. Entonces, lo que cuento en uno de los episodios, porque son muchos episodios, como dice aquí el maestro Hernán, a quien agradezco la invitación, es un libro pesado y sí un poquito difícil de leer, sobre todo para las personas que no conocen del tema, no así para los que lo conocen, pero pues es un libro que les da mucha información sobre el México que ha creído en las insurrecciones, que ha creído en que el país debe cambiar.
Todo esto es discutible porque el país ha cambiado mucho, o sea, nada tiene que ver la represión que se da ahora al movimiento social con la represión que nos tocó vivir en la época de los 80, principios de los 90. Peor aún, lo que les tocó a los del 68, lo que les tocó a los del 71 y los de inicios de los 70, ¿no? que había una represión que era condena de muerte. O sea, hay fotos incluso, ¿no? del trato que se daba a los revolucionarios que lograban ser detectados y capturados y que los aventaban desde un avión en el mar, aquí cerca de Acapulco. Entonces, hay muchos testimonios de capturas, hay muchos testimonios de torturas. Incluso yo cuento en el primer capítulo, que se llama El Gordito Espejuelos y la Revolución Imposible, de cómo mi hermano fue capturado y fue torturado por la Dirección Federal de Seguridad, por Mazar Aro, que era el temible policía en México, y cómo era de que te comenzaban torturando con alfileres en las yemas de los dedos, cómo te torturaban en los testículos, cómo te asfixiaban con bolsas de plástico y cómo te sumergían en agua de excremento para que te ahogaras y tuvieras que adelantar a tus compañeros. El libro es un homenaje justo al Gordito Espejuelos, que ya falleció y en vida se llamó José López Arévalo. Él nos contó a nosotros de que cuando le hicieron el pocito, que es la tortura esta que yo les digo, que consiste en sumergir en agua de excremento, él sí pensó que no iba a aguantar ya, o sea, que era imposible sostener la tortura o sea, mantenerse él con la tortura que había soportado, y se decidió a tomar toda el agua de mierda posible para morir y no delatar a nadie. Entonces, cuando terminó la tortura, dice que el torturador dijo: no, este no va a soltar, no va a cantar, y por eso le aparecieron vivo en el reclusorio norte. Ahí estuvo hasta que en la época de José López Portillo, en el 79, una amnistía y salió libre, y de nuevo se incorporó a la lucha armada por un tiempo. Después, cuando ya tuvo familia y tuvo a sus hijas, participó en un operativo militar en la laguna, en la zona de la laguna. Hubo enfrentamiento armado, salió disfrazado con su hija vestida de niño y decidió irse a Chiapas. En Chiapas se incorporó a las organizaciones que habían pertenecido a la Liga Comunista, las incorporó al PROCU, y de ahí decidió desertar cuando vio que sus hijas también estaban en peligro. Se volvió periodista y fue un periodista reconocido. No digo que fue un héroe porque no murió combatiendo, sino por un cáncer que lo atacó. Entonces, sobre esto más o menos es lo que versa el libro, que lo pongo a consideración de ustedes. Es un libro que yo creo que tiene muy bonita impresión. Si me permiten, si están de acuerdo, les leo un capítulo para que vean de qué va. A ver si no me trabo mucho por la emoción, porque están aquí dos de mis hijas. Y apenas conocen el libro. El capítulo este se llama Los Caminos de la Vida. Dice así: yo no sé de ritmos, nací con los dos pies izquierdos y el oído averiado. Aún así, la canción Los Caminos de la Vida me acompañará hasta el día de mi muerte. No conozco toda la letra y menos sé qué es un vallenato, pero esa parte que dice los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. La escuché por primera vez en el estrecho pasillo de una casa de seguridad del Ejército Popular Revolucionario en el entonces Distrito Federal, corazón del país. Estábamos de pie entre dos paredes y dos cortinas, una delante de nosotros y una atrás, justo antes de entrar y ver en una sala al grupo que custodiaba a los comandantes Óscar y Vicente, más de una docena de guerrilleros urbanos armados hasta los dientes. Momentos antes, a bordo de un Volkswagen color rojo, un guerrillero vestido de civil nos trasladó del Centro Nacional de las Artes, en Río Churubusco, hasta esa guarida perrista, que según nosotros, por el rumbo y tiempo de traslado, bien podría estar situado en Milpa Alta, Tláhuac o Iztapalapa. En el Volkswagen, con la barbilla pegada al pecho, no fue cierto que nos vendaran los ojos, que así lo publicamos en proceso por acuerdo con ellos, oímos un poema hecho canción de Mario Benedetti en voz de Nacha Guevara. Los tres creímos que era algo preparado, un cassette o algo así,
pero para nuestro asombro escuchamos hablar a Estela Libera, dando la hora y las noticias en el monitor de la noche de Radio Red. Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en las calles suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las IES. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique, se oía en la radio. Originalmente pensamos que se referían a Ernesto Zedillo, presidente de México, pero no, aunque él también conducía un país que se hundía, sobre todo por el lanzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994, día de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. No recuerdo con exactitud la hora, eran más o menos las 9 de la noche del jueves 22 de agosto de 1996. A mi lado, apretados en la parte trasera del coche, viajaban Guillermo Correa y Martín Salas, reportero y fotógrafo de la revista Proceso. Aquí presente, por cierto, Guillermo Correa. Muchas gracias. Bueno, ya estábamos en el pasillo de la Casa de Seguridad del EPR y hoy que lo traigo a cuentas, no sé si contarles el antes o el después de la entrevista con los guerrilleros, que ellos sí nos la aplicaron y videograbaron todo el tiempo que estuvimos encerrados con ellos. Mientras me decido, sigamos escuchando la canción colombiana con el acordeón y voz del regiomontano Celso Piña. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Chin, ¿ese ritmo es vallenato o no? No importa, ya les dije que no sé de ritmos. Y si era Vicentico en lugar de Celso Piña, tampoco importa. Lo relevante era que ni ellos ni nosotros encontrábamos la salida, tal vez porque no la buscábamos. El caso es que en ese momento alguno de los guerrilleros hizo a un lado la cortina de adelante y nos invitó a pasar. Desorbitados los ojos, vimos a más de una docena de guerrilleros que se tapaban el rostro con paños de color rojo, portando metralletas o escopetas largas. El único que solo tenía una pistola al cinto era el que estaba armado con la cámara de video. Perdón, también había milicianos vestidos de civil, con el rostro cubierto y pistola al cinto, y una mujer armada y con uniforme militar. ¿Cómo se me iba a olvidar si ella portaría la bandera nacional que a la postre colocaron en la pared después de hacerle los honores patrios? Eso fue hasta que aparecieron los comandantes Óscar y Vicente, en cuyas gorras de color verde olivo se advertían las 3 estrellas rojas que las hacían pertenecer a la comandancia general de la EPR. De los rostros solo podíamos ver los ojos, y hasta eso a través de agujeros cortados de manera irregular. Los dos llevaban camisas blancas de manga larga tipo guayaberas y al cinto fornituras negras con pistolas tipo escuadra, los pantalones tipo militar y las botas de montaña. Hechas las presentaciones, preguntamos si el fotógrafo podría hacer su trabajo y la respuesta fue gentil. Desde que ingresaron a nuestro territorio están en libertad de hacer su labor. Martín Salas comenzó a disparar a sus 2 cámaras, una Nikon F4 para las fotos en blanco y negro y una Nikon N88008 con flash para las fotos a color. Nosotros iniciamos a preguntar y grabar con nuestras micrograbadoras marca Sony. Básicamente, con la entrevista el EPR daba a conocer que estaba en todo el país, incluyendo el DF, y que no eran la pantomima que había hecho el secretario de Gobernación Emilio Choefé. Claro que también hablaron de sus demandas, pidieron la renuncia de Ernesto Zedillo y ofrecieron su apoyo al STLN, pero los dirigidos por el subcomandante Marcos Hoy Galeano ya habían dicho que no, que muchas gracias. Olvidaba decir que cuando entraban los comandantes al salón, los guerrilleros hicieron una parada militar con un saludo correspondido y todos cantaron en voz baja el himno nacional. No recuerdo si también el internacional, como lo hacían sus bases sociales en distintas comunidades del estado de Chiapas. Fue entonces que colocaron en la pared la bandera nacional y la del Partido y el Ejército Popular Revolucionario de color verde con la estrella roja al centro. El caso es que nosotros preguntábamos de todo y siempre había una respuesta para nuestras interrogantes. Cuando dimos por terminar la entrevista, los comandantes nos preguntaron: ¿ya se cansaron? ¿De verdad quieren hablar? Pregunté y a respuesta positiva pedí: cuéntenos con lujo de detalle el secuestro de Alfredo Jargelú, presidente de Banamex. Nosotros no fuimos. Ya ven, no quieren hablar. ¿Qué te hace pensar que fuimos nosotros? El modus operandi, respondí. Expliqué que cuando lo liberaron, posterior al pago del rescate, $30 millones, sus captores dejaron junto a él una bandera nacional y que esto no lo hacía la delincuencia.
Es posible, pero nosotros no fuimos. Los comandantes no negaron la probabilidad de que esa acción lo hubiera realizado uno de los 14 grupos que integraban el EPR y que ellos no se enteraran. Esto ya es público, que fue el EPR, ¿no? el que secuestró a Harper. El caso es que para esas horas ya era viernes y pedimos salir para comenzar a escribir y ganar un buen lugar en las páginas de la revista Proceso. ¿Qué pasaría si no se van ahorita? Alegamos que muy probablemente no ganaríamos la portada de la revista. Eran las 2 de la mañana del viernes 23 de agosto y estábamos un tanto cansados y un tanto temerosos de que el Ejército Federal descubriera esa casa de seguridad del EPR y se propone un enfrentamiento. Y si se van ahora sí ganan la portada, eso no lo decimos nosotros, pero al menos tendremos más probabilidades. De acuerdo, nos pareció que asintieron, pero igual nos explicaban que por motivos de seguridad el operativo de salida sería antes del amanecer. Como ustedes bien saben, dijo Guillermo Correa, en la colonia del Valle roban muchos autos, y como nosotros no sabíamos que veníamos, dejé el mío en la calle y se lo pueden robar. No te preocupes, si se lo roban te devolvemos uno nuevo, fue la respuesta de los jefes guerrilleros. Así que nos hicieron dormir sobre cobijas tendidas en el suelo con una guardia permanente que solo de verla de reojo intimidaba y no dejaban conciliar el sueño. Minutos antes de las 5 horas nos hablaron a Guillermo Correa y a mí. Nos dijeron que saldríamos primero. Al fotógrafo lo sacarían después. Nos subieron de nuevo al bocho rojo y en menos de 15 minutos nos dejaron una esquina cercana al metro Villa de Cortés. Martín nos alcanzó una hora después en el hotel diplomático ubicado en Insurgente cerca del Parque Unido y la revista Proceso. Cuando llegó nos habló del frío intenso que sentía y nos contó que una vez dentro del Volkswagen rojo lo palmearon en la pierna derecha y le dijeron: muy bien Martín. Caímos en cuenta que nunca dijimos su nombre y que ellos ya lo sabían. Eso que he contado ya podría explicar el frío que sintió Martín durante el trayecto de regreso. Esta vez ganamos la portada del Proceso. En ella se ven las fotos de los dos comandantes y el texto: esto no es una pantomima, operamos en todo el país. Era el número 1034 del 25 de agosto de 1996 y la revista se vendió como pan caliente a 15 pesos a uno. Claro que hubo un antes y un después, y los privilegios que tuvimos con los entrevistas fueron gracias a una ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre y del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, a quien conocimos como el Gordito de Espejuelos, y que por fortuna era mi hermano. El antes fue la entrevista que realizamos en la Sierra Madre Oriental con los comandantes José Arturo y Francisco en presencia de Antonio y Victoria. Estuvo ahí el Gordito de Espejuelos, y el después fue la renuncia por diversos motivos de los 4 comandantes al partido y al Ejército Popular Revolucionario. Ya ven cómo los caminos de la vida no son como yo pensaba. Creo que tampoco fueron como lo pensaron ellos. Pero ¿cómo llegamos a la entrevista de la Ciudad de México? El Gordito Espejuelos me dio santo y seña de dónde ir y con quién contactar. Me dijo que tenía que llegar afuera de un cine ubicado en Félix Cuevas y que debía llevar un libro bajo el brazo forrado de azul. La fecha, jueves 22 de agosto de ese 1996. En mi trabajo inventé que estaba muy mal de un pie, producto de una uña enterrada, y que tenía que ir a la Ciudad de México para que me operaran. Me creyeron, y eso que no es una mentira total. Desde antes del encuentro de la Sierra Madre Oriental, cojeaba visiblemente del pie derecho. Una vez establecido en la capital del país, planteé en mi trabajo las cosas. Hablé con Guillermo Correa y con el fotógrafo Martín Salas. Les pedí que me acompañaran. Unas horas antes de la cita, Carlos Marín me dijo que los directivos del Proceso no veían conveniente que fuera a la entrevista, que era muy riesgoso debido a que en la próxima edición del semanario se publicaría información confidencial relacionada con la historia negra del PROCUP y que eso podría molestar. Pregunté si era algo similar a lo publicado por Carlos Tello del STLN en la rebelión de las Cañadas, y sin esperar respuesta dije que correría el riesgo. Me pidió hablar con el editor, lo hice y este aceptó. Propuse que me acompañaran Guillermo Correa y Martín Salas, no hubo objeción. Volví a hablar con ellos, les comenté que únicamente la cita sería ese mismo día y que no sabía cuándo sería la entrevista. Llegamos al cine acordado y en un minuto se acercó un joven con aspecto de burócrata. Usaba lentes claros y vestía pantalón azul, camisa celeste y corbata azul. Creí que era algún empleado bancario. ¿Sabes por dónde queda la calle de la Libertad?, me interrogó.
No había duda, era el enviado del EPR, conocía la pregunta clave. Para llegar a la libertad tienes que seguir por donde vas y pasar por la revolución, fue mi respuesta. El diálogo era exacto. Era la segunda contraseña indicada por el gordito Espejuelos. La primera, recuerden, era el libro forrado azul debajo del brazo. Vamos, me dijo el enviado del EPR y le advertí que no iba solo, que dos amigos, compañeros del trabajo de la revista Proceso, me acompañaban. No hay problema, vamos todos. Platicando trivialidades, atravesamos la avenida. Hizo la parada un taxi y pidió ir más al sur. Él daba las indicaciones. En esta a la derecha, siga hasta, de vuelta a la izquierda. En el taxi llegamos al Centro Nacional para las Artes. Aquí nos quedamos, dijo. Subimos las gradas de un puente peatonal y cruzamos la avenida. Justo cuando íbamos a la mitad del puente empecé a dudar. Pensé que tal vez la policía había planeado todo. Mi cerebro volvió a registrar la posibilidad de una trampa. El problema, creo, era que el libro forrado azul era nada menos que noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez, que nadie episodios de periodistas secuestrados por la guerrilla colombiana. No dije nada a mis compañeros. Pese al miedo que me generó el pensar en la posible trampa, seguimos caminando. Además, solo nosotros y el gordito Espejuelos conocíamos las contraseñas. Al terminar de cruzar el puente, el contacto nos hizo agachar y pasar bajo las escaleras. Era una señal para alguien que nos esperaba. Supongo que le avisaba que todo iba bien. El mismo guía nos hizo caminar una cuadra, doblar a la derecha, otra vuelta a la derecha, dimos una vuelta en U. Nos pidió caminar más despacio a la orilla de la banqueta con la barbilla pegada al pecho. Un auto compacto se detuvo y el contacto guía nos pidió entrar sin mirar al conductor. Así lo hicimos. Por favor, mantenga la barbilla pegada al pecho y cierre los ojos, observó el guerrillero que esta vez la hacía de chofer. El automóvil avanzó a velocidad normal, vueltas a la derecha, vueltas a la izquierda, topes y más topes. Daba la impresión de que estábamos dando vueltas a la misma manzana. En Radio Red, ya les conté, se escuchaba Nacha Guevara. Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en las calles suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Terminada la canción, escuchamos otra. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Eran casi las 21 horas, eso reportó Radio Red, cuando el vehículo detuvo su marcha. Se abrió un portón y el automóvil entró a la casa de seguridad del EPR. Todavía no pueden ver, nos advirtieron. Sigan con la barbilla pegada al pecho y los ojos cerrados. Enseguida se acercó unas personas para apoyarnos a bajar del automóvil. Tomados de los brazos, atravesamos un pequeño patio y cruzamos una cortina. Lo demás se los conté al inicio. Nuestra impresión es que había más de un hombre armado por cada metro cuadrado. Todos uniformados y no uniformados se cubrían el rostro con paños rojos. Sobresalía un guerrillero con una escopeta larga, tan larga que cuando la ponía sobre el piso le llegaba a la altura del pecho. Era un miembro de las milicias obreras y populares que el EPR tiene o tenía en el Valle de México. Las paredes, techo y ventanas del pequeño cuarto estaban forrados con un nylon. El techo de amarillo, las paredes y ventanas de blanco. Al frente, una mesa con 5 sillas, 2 de un lado y 3 del otro. Atrás de la mesa, de mantel con rombos verdes y blancos, la bandera del EPR. Arriba de ella, a la derecha nuestra, la bandera nacional. A la izquierda, la del Partido Democrático Popular Revolucionario. 2 hombres armados hacían guardia en la puerta y 2 más parecían cuidar las banderas. Los demás recibían órdenes de sentarse en el piso y así lo hacían. Quienes después se identificó como el comandante Oscar tenía un fusil R-15. El comandante Vicente portaba una UCI. El primero era más alto y fornido que el segundo. Los 2 vestían de civil con camisa blanca y se cubrían el rostro con un paño rojo. La entrevista con los comandantes Oscar y Vicente se envió al EPR para probar que no eran una pantomima. Habían demostrado que tenían presencia en el corazón del país, donde están parte importante de los grandes capitales y la bolsa de valores. Años más tarde, los 2 comandantes del EPR abandonaron este grupo armado y dieron vida al Ejército Villista Popular Revolucionario, una de las organizaciones que forman parte de la Coordinadora Nacional Guerrillera José María Morelos y Pavón. La razón de la salida de los comandantes Oscar y Vicente es prácticamente la misma que la de los epistas, la metodología del viejo Jesús. Ahí termina el capítulo en cuestión del libro que hoy presentamos, y si me lo permiten, aprovechando que está aquí Guillermo Correa, le pediría el favor que comente del libro. Sí, puede pasar
maestro. Por favor, ven. Los invitados especiales del día de hoy fueron durante muchísimos años los reporteros estrellas de la revista ¿de cuál? Proceso, sí. Buenos días. Sí. Pues aquí estamos con Julio recordando con este libro nuestras acciones como reporteros en la revista Proceso. Lo que contiene el libro pues es parte de la historia, ahora sí, reciente en México, y que nos habla de una rebeldía que no creo que esté terminada, que no creo que haya dejado de existir, si bien el libro se titula Una revolución imposible para muchos grupos guerrilleros que todavía existen en México, aunque tengamos un gobierno aparentemente de izquierda, sigue reflejando en el país. La lectura del libro nos lleva a concluir que estas acciones clandestinas, guerrilleras, en busca de un México mejor, pues para triunfar necesitan de la unidad de estos grupos guerrilleros, porque la desunión, las traiciones, es lo que ha impedido que hayan fructificado para lograr los objetivos que en un momento se plantearon por las organizaciones. El libro es importante porque no abunda en forma teórica el tema de la guerrilla en México, sino que está acompañado y respaldado por las acciones de los reporteros que a través de Julio transmiten lo que se vivió, lo que se vive en algunas partes del país intensamente. Es ameno porque también se acompaña de algunos capítulos literarios, creativos, surgidos de la imaginación de Julio César, lo que hace un poco más ameno la lectura de esta edición. La guerrilla en México, pues no acaba. La guerrilla en México, aunque aparentemente está en calma, creo que se da en muchas partes del país en distintas modalidades ahora por el fenómeno del narcotráfico. Recordemos que en algunos países como Colombia, pues la guerrilla se lo ponen los narcotraficantes. Ese episodio quizás esté dando actualmente en México y todavía no nos damos cuenta. El libro pues llama a ustedes jóvenes a considerar que estos episodios siguen latentes en el país. Entonces, si tienen algunas preguntas, no soy muy dado para la lectura, para la palabra. Si tienen algunas preguntas, pues aquí estamos, Julio. Va a enriquecer mucho su participación, muchachos. Estamos en la historia viva de este país, de este momento, maestro. Para nosotros sería un doctor, un privilegio escuchar sus comentarios. Si nos regalan, pásale adelante. Aquí No, sí está bien, sí está bien. Bueno, primero que nada me pareció una lectura muy... hacía la mención de que podría ser un libro pesado para quien no conociera, pero pues podría ser digerible para quien de alguna manera estaba inmerso en algunas noticias. No puedo decir que en el tema completamente, por lo que sea, pero me pareció que es un libro que atrapa, que te obliga a querer saber más de lo que pasa. Y con esto último que se menciona,
Nosotros, gran parte de los compañeros que estamos aquí, tenemos la clase de políticas públicas y analizamos ciertos fenómenos que suceden en el país. Y lo que podemos decir es que realmente se siguen repitiendo sucesos que pensamos que estamos alejados de ellos, que pensamos que ya sucedieron. Lo mencionó en este momento, que pareciera que para gran parte de la población esto se terminó, ¿no? Cuando es una situación que sigue latente, ¿no? Que a lo mejor no está visto con los mismos ojos que se veía en su momento por la visibilidad que se le daba en su momento, pero que está. Y que esta situación no solamente se repite en este tema, sino que en muchas circunstancias y en todos los ámbitos. Que creemos que fue allá y entonces, pero que hoy en día se siguen repitiendo, ¿no? Aquí está, ¿no? Y que realmente no ha habido una solución o que se haya erradicado tal situación buena o mala de lo que haya sucedido. Sigo y siempre he manifestado que México se compone de muchos México. O sea, pareciera que no, bueno, no pareciera, no somos un país uniforme y en una misma entidad federativa, el caso de Chiapas, las circunstancias cambian conforme a la ubicación geográfica, ¿no? Las costumbres, la situación. Entonces, somos un país muy rico en todo, hasta en estas situaciones de cómo se van combinando. Yo agradezco la invitación y me atrapó el libro, por supuesto, la forma en que le diste lectura y los comentarios, ¿no? Y por supuesto esta parte de imaginarte que eso podía ser y realmente ver que sucede, ¿no? O sea, hay cosas que pensamos que quedan como en la imaginación de alguien, pudiera pensarse, pero son situaciones que realmente pasan en México, ¿no? Decía, estamos en la Ciudad de México, antes del Distrito Federal. Pues aquí no pasa eso es de otro lado, ¿no? Cuando realmente en la ciudad, pues se aglomera todo lo que sucede en las demás entidades federativas, se repiten algunas situaciones en eso sería lo que... Muchas gracias. Mire, perdón, nada más antesito. Yo quisiera decir de que el título que le puse al libro no es una afirmación concluyente, porque si no pareciera que yo estoy cancelando todas las posibilidades que tienen los grupos que sí luchan por la revolución, porque los hay, ¿no? Nada más que decía que en Chiapas, que tenemos tantos modismos, tal vez el libro se tendría que haber llamado Así no se pinches puede. Y entonces muy poca gente le iba a entender de qué se trataba, ¿no? Esa es nuestra forma de expresar de Chiapas. Así no se pinches puede. O sea, todos peleándose contra todos, pues no se va a poder lograr la revolución. Pero, sí. México, sin duda, es una visión de muchos Méxicos. No es lo mismo México Chiapas que México Chihuahua. Yo tuve la fortuna de mi primera carrera fue de comunicación social porque en vida conocí a don Julio y lo admiro muchísimo. La historia del proceso es otra cosa. Sí. Un reconocimiento para ustedes, los conozco hace años a ser comunicadora y también fue mi casa aquí, la UNAM, de aquí salimos. Y durante todo este tiempo en la política he conocido mitos, de la guerrilla se dicen muchas cosas, pero realmente hoy yo quisiera preguntarle en su visión de los dos, ¿cuál es la situación que pasa en México con los grupos guerrilleros, con los grupos que quieren luchar? Aún existe, se habla mucho de los grupos anarquistas, y yo quisiera preguntarles hoy qué tanto se han vinculado con el narco, qué tanto como en Colombia hoy las FARC y muchos de los organismos vivos de guerrilla en Colombia que hoy se abastecen de secuestros y de narco, qué tanto la delincuencia hoy se metió en México, por ejemplo en Chiapas, en los grupos guerrilleros o en Guerrero, o la venta de armamento. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes hoy de esto? Un diagnóstico actual. Y felicidades y mi respeto, y de verdad que tenía que contar usted la historia porque yo también sé lo que es ir a hacer reportajes y no saber si vas a regresar vivo. De verdad que Dios lo trajo aquí. Muchas gracias. Bueno, en relación con tu pregunta, pues hay que tomar en cuenta que la realidad nos habla de que la guerrilla surge sobre todo donde hay pobreza. Y
nos damos cuenta de que donde hay pobreza, hay en su mayor parte siembra de droga, ¿no? De plantas que se transforman en drogas. Durante mucho tiempo en México nos damos cuenta de que, por ejemplo, la guerra de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, pues se da en ese entorno, pero nunca se mezcló con el narcotráfico. Después surgieron los grupos guerrilleros, los Tichas de Oaxaca, donde es un fenómeno parecido, pobreza y muy cerca sembradíos de droga. Chihuahua no es la excepción, y las Huastecas mucho menos. En un tiempo, a través del trabajo de reportero, llegué a lugares en que son cotos de grupos guerrilleros en los que uno llega y si logra entrar se da cuenta de que ya tiene un sistema muy distinto a lo que conocemos. Un ejemplo en grande sería Chiapas, a raíz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero esto existe, digamos, en Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, desde ese tiempo, y no nos damos cuenta. Lugares en donde uno no tiene acceso, pero que son comunidades autosuficientes, que cuentan con sus propios grupos de vigilancia, etc. Afortunadamente, no se han mezclado, que yo sepa, con grupos de narcotraficantes, pero conforme pasa el tiempo, pues los narcos cobran mucho poder. Y la pobreza también va en aumento, lo cual no quiere decir que esté impedido de que esa relación se dé. Quizás no nos damos cuenta, pero tal vez ya está en los hechos. Por algo se dice que México va en el mismo camino de Colombia, que nos falta algo que recorrer. Puede ser, y si es así, pues nos esperan días muy difíciles. Creo que con eso, de mi parte, va un poco respuesta a la inquietud. Sí, gracias. Sí, de mi parte, primero, nosotros sí fuimos reporteros del proceso de Julio Scherer, Sí, nada que ver sí. con el proceso de ahora, ¿no? Sé que hay que deslindarse. Comparto totalmente la visión de los dos en que México es muchos Méxicos, incluso a nivel de los estados, encuentro uno cada diferencia que da cosa, ¿no? Sin embargo, en lo que nos une es en el México profundo, ¿no? De que uno puede pensar de que Nuevo León no tiene pobreza, porque es un estado rico. No es cierto, tiene pobreza, y el origen de las fuerzas de liberación nacional fueron en Nuevo León. El origen de la guerrilla a nivel México pues fue en Chihuahua, ¿no? Con el ataque a Cuartel Madera. En Chiapas apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero es expresión del grupo que nació en Monterrey, ¿no? Entonces, digamos que eso es posible por la pobreza que lacera, ¿no? Y de lo otro, de la relación con el narcotráfico, yo también creo que no se da. En alguna ocasión le pregunté al comandante Francisco, porque tuve demasiada comunicación con él, y que cómo le hacían para compartir territorios, porque compartían territorios en Guerrero, era muy evidente, ¿no? Decía, no, pues nos respetamos, nos vemos pasar, pasan, ¿no? Nos ven pasar y han querido hablar con nosotros y nosotros ponemos, nosotros somos algo diferente, ¿no? Recientemente pasó en Chiapas y por eso mataron al hijo de un dirigente, porque igual querían que ellos que pertenecen a grupos armados revolucionarios, les sirvieran como cordón de seguridad a los narcotraficantes. Les dijeron, pues no servimos para eso, no estamos para eso, y mataron a uno de los dirigentes. Bueno, pues yo lo único que
digo es que agradezco mucho la asistencia de ustedes y pido un fuerte aplauso para todos. Muchas gracias por estar aquí. Decía Ernesto Sábato cuando yo lo entrevisté que es preferible, es mejor platicar media hora con un sabio que toda una vida en una biblioteca. Nos dieron su sangre, su experiencia de vida. Gracias, maestro, por su apoyo también de traer a estos insignes estudiantes. Muchas gracias, los quiero mucho. Gracias. Gracias.